Hola, Dios te bendiga. Te saludo con la rica y dulce paz del Señor Jesús en esta mañana, en este nuevo día que el Señor nos da por medio de su gracia y de su misericordia. Estaba leyendo una palabra de Dios allí en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31 dice: y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Meditaba desde el versículo 1 cuando comienza a relatar la palabra de Dios. Con el apóstol Pablo en visión vio un hombre que les pedía que pasasen a ellos, y ellos, entendiendo que era de cierto Dios, llamándolos a predicar la palabra en cierto lugar. Dice la palabra que el Espíritu Santo en 2 oportunidades les impidió ir a predicar la palabra en Asia. Meditaba en mi corazón porque en ciertas ocasiones el Señor nos habla por medio de su Santo Espíritu para probar nuestra obediencia a Él. Porque dice la palabra que fue el Espíritu Santo el que les impidió ir a predicar esa palabra a ese lugar en Asia. Luego dice la palabra de Dios que ellos llegaron a Macedonia. Y en esa circunstancia, estando allí en ese lugar, el Señor hizo grandes cosas en la vida de Pablo y de Silas. Aún una muchacha que tenía espíritu de adivinación recibió liberación. Y hombres que usaban la vida de esa muchacha, obteniendo ganancia de ella, a través de ese espíritu de adivinación, Dios liberó a esa mujer por medio de la vida del apóstol Pablo. Ellos, por esta obra de bien, fueron puestos en la cárcel. Y dice la palabra de Dios, y esto tocó mi corazón, y quiero compartírtelo en esta mañana. Dice la palabra de Dios que ellos están en la cárcel, a medianoche oraban y cantaban himnos a Dios. Luego de haber sido azotados, golpeados y puestos en la cárcel injustamente, por el milagro que Dios hizo a través de sus vidas, que Jesucristo liberó a esa muchacha de ese espíritu de adivinación, fueron puestos en la cárcel. Pero dice la palabra de Dios que ellos a medianoche cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Esta actitud del apóstol Pablo y de Silas, de cantar himnos a medianoche, luego de esa circunstancia de golpe, esa circunstancia de estar en la cárcel, hicieron que las puertas de esa cárcel se abrieran y de que esa cárcel temblara. Aún los presos que estaban allí con ellos, las puertas se abrió para todos. Las cadenas que estaban en las manos de cada preso, incluyendo a Pablo y a Silas, cayeron al piso. Fue tal la magnitud de ese poder y esa obra que Dios hizo en ese día, que el carcelero que los había puesto en aquella situación, pidiendo luz, dice la palabra, se precipitó hacia ese lugar donde estaban Pablo y Silas, pensando que los presos habían huido y ese hombre estaba a punto de matarse. En esa situación, dice la palabra de Dios que Pablo gritó y clamó a gran voz diciendo que no se haga ni un daño, porque ningún preso había huido y estaban todos ahí. Dice la palabra de Dios que él se precipitó donde estaban ellos y temblando se postró, diciendo: varones, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y allí habla la palabra que el apóstol Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aún en las circunstancias más adversas, mis amados hermanos que van a ver este video, mire la situación y la circunstancia que se encontraban Pablo y Silas en la cárcel injustamente por hacer una obra de bien. Cristo a través de ellos hizo una obra en la vida de esa muchacha y por esa causa fueron puestos en la cárcel. Y aún en esa circunstancia de estar en la cárcel, la actitud de ellos fue de adorar y cantar himnos a Dios.
Muchas veces cuando nos encontramos en circunstancias adversas, lo que sale de nuestros labios no es adoración, no es alabanza. Es el para qué, Señor, el por qué, palabras de quejas. Pero si tuviéramos esa actitud como la tuvieron Pablo y Silas, de adorar a Dios, aún en la circunstancia más difícil, las puertas de esa cárcel y las cadenas que tal vez están allí van a caer por tierra y las puertas van a ser abiertas. Y uno saldrá de esa situación victorioso, en victoria, sabiendo que Dios pelea nuestras batallas y que nuestra actitud de obediencia a Él y nuestra actitud de alabanza y de adoración a Él, a pesar de la circunstancia, mis amados hermanos, va a hacer que las puertas de esa cárcel se abran y que las cadenas se caigan a tierra. Dios usó la vida de estos hombres para traer salvación a la vida de un hombre carcelero y a toda su casa. Las circunstancias más adversas en la vida de ellos hizo que Dios traiga salvación a la vida de otros. Tal vez la circunstancia en la cual te estás encontrando hoy en día traerá salvación y Dios hablará al corazón de otros por tu testimonio, por tu vida. Así que no te desanimes, no te desalientes. Aliento en esta mañana tu corazón para que sigas confiando en el Señor y sigas esperando en Él. Aunque el enemigo, a través de mensajes desesperanzadores, de pensamientos, trate de robarte la fe, de desanimarte, de desalentarte, aliento tu corazón en esta mañana para que sigas creyendo y le digas en esta mañana al enemigo que Dios te ha dado la victoria por medio de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que somos más que vencedores en Cristo Jesús y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sé lo que es estar abrumado, sé lo que es estar desanimado, desalentado o en circunstancias difíciles, pero seguimos creyendo, seguimos confiando que Dios está con nosotros y que pelea por nosotros día tras día. Que Dios te bendiga grandemente y que esta palabra sea de bendición para tu vida y para todos aquellos para cuales las puedan oír. Muchas bendiciones y mucha paz del Señor Jesús. Dios te bendiga ricamente. Amén.